Perfecto. Buenas noches, profesor Francesco Buenas Tuxi. noches. Una vez más con usted juntos. Hoy día vamos a analizar un poco el perfil del presidente de la Nación, Pedro Castillo, indagar un poco sobre su trayectoria, sobre qué simboliza, qué representa a nivel nacional, internacional. Así que, si usted está de acuerdo, podemos iniciar esta entrevista. Claro que sí. Vamos a empezar con el perfil del mandatario, esencialmente, ¿no? Su Comencemos, trayectoria. comencemos. Claro. Comencemos Bueno, entonces. viendo el perfil, Vamos se a ver, trata vamos de... a ver el perfil entonces. Sí, Eh, si tuviera que definir como una introducción a esta conversación, si tuviera que definir en pocas palabras a Pedro Castillo, o qué significa Pedro Castillo a nivel social, político en el Perú, como un síntoma, no lo sé. una ¿Cómo podría definir? esperanza, yo definiría a Castillo una esperanza frustrada, esencialmente. La esperanza de que por tantos años no hubo un representante de un centro izquierda o izquierda en la presidencia del país, ¿verdad? No podemos decir que hubo un presidente de esta área política. Un presidente que durante la campaña electoral se presentaba de una cierta manera, ¿no? Como maestro que conocía la realidad dura, sobre todo de lo que otra candidata había definido como el Perú profundo varias veces, ¿no? Entonces, la sierra, las dificultades, un hombre que se había hecho por sí mismo, un maestro sindicalista de las, interesado en las luchas del pueblo en general, de los emarginados, de los olvidados. Todo esto, todas estas expectativas de una parte consistente del país, que no se la pasa bien y que se la pasa bastante mal, sobre todo con la pandemia, porque tenemos que recordar cómo dentro de un año, mira cómo se ha incrementado la pobreza monetaria. Hemos pasado del 20 al 30% de la población peruana que se encuentra en situación de pobreza, en un país que tiene una economía esencialmente informal. Según los datos, los últimos datos de INEI, tenemos más de un 80% de economía informal. Un país tan complejo que tiene unas prioridades, por ejemplo, su seguridad ciudadana, problemas económicos, la lucha en contra de que la pobreza. Tenemos que reducir todo esto. Tenemos que reducir la pobreza, reducir las amenazas a la seguridad interna. Hay que favorecer crecimiento y desarrollo. Un hombre que tenía la posibilidad, posiblemente, de sanar unas heridas. Y representar De a esta gente que representar a que esta gente, no creo que sea tan los casual, que ha olvidados. incrementado el nivel de pobreza y es él quien se supone debía representarlos, ¿cierto? Debería Ahora, mi pregunta es representarlos. si Castillo aún, después de toda esta corta trayectoria presidencial, Castillo aún representa a, a, a los pobres, a los campesinos, a sus votantes, básicamente. ¿Los Ojo, sigue representando? por lo que estamos viendo, los nombramientos cuestionados y cuestionables en el gabinete, la incapacidad de mantener un rumbo claro hacia, por ejemplo, el modelo económico, las políticas públicas para enfrentar la pandemia, solucionar varios problemas. Hasta ahora hemos tenido solo declamaciones de algo. Por ejemplo, la reforma agraria. Se ha anunciado. Ok, ¿en qué consiste? Y no solo la reforma agraria. Ahora se está desviando la atención sobre temas serios y muy importantes como los conflictos sociales, la matriz económica del Perú, las consecuencias de la pandemia. Se está desviando todo esto con la necesidad de una asamblea constituyente. Ojo, en un país no es que cambiando con un chasquido la constitución soluciona los problemas. Además, la constitución peruana es una constitución rígida. ¿Qué quiere decir? Que prevé unas normas, propio la constitución prevé unas normas para ser modificada. Estamos pasando por alto esto. ¿Pero por qué? Estaba en el programa electoral, ¿verdad? Sí,
Pero estaban también otras cosas en el programa electoral. Si vamos a recordar, hay que priorizar, ¿no? Es una prioridad ahora del país cambiar la Constitución. No es que con un chasquido vamos a cambiar la Constitución y mañana el Perú crece y desarrolla. Tenemos un incremento de los precios de los hidrocarburos, del trigo, de la harina, que se debe también a la coyuntura internacional, la guerra en Ucrania. ¿Qué ha hecho este gobierno? Puso un parche. Vamos a suspender unos impuestos al consumo. Sí, ok, pero esta medida es temporal, no soluciona el problema. Lo estoy prorrogando. Un tapón. Más adelante. Es un tapón. Es un parche. Después, el parche va a ser chiquito. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy desviando la atención. Hay también acusaciones, grabaciones, que van prácticamente restando legitimidad al mandatario. Si vamos a ver las últimas encuestas, por ejemplo, hay una de la República sobre el adelanto de las elecciones, ¿no? El 68% de los peruanos está de acuerdo, 68%. Y si vamos a considerar unas encuestas sobre la aprobación de Castillo, por ejemplo, las últimas de marzo, ha bajado 25% aprueba. Lo desaprueba al mandatario el 67% de los peruanos encuestados. Es una cantidad abismal, sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos de por sí como precedente inmediato en un país históricamente, al menos en los últimos 30, 40 años, de derecha. Entonces, esta oportunidad que tiene la izquierda finalmente de obtener un puesto presidencial, ¿cómo esto afecta mejor dicho, cómo esto afecta la percepción que tiene la población sobre este líder, sobre Castillo y sobre la izquierda en general? ¿Cuál va a ser la impresión ahora? El impacto va a ser devastador en el sentido que por lo que estamos viendo, difícilmente los peruanos votarán otra vez la izquierda. Por lo menos en los próximos 10, 20 años, creo. El impacto está siendo brutal. ¿Por qué? Se ve la incapacidad de nombrar personas honradas en la cúspide de la burocracia. ¿Han visto? ¿Tú has visto cómo hubo una serie de nombramientos en el gabinete cuestionados y cuestionables? Irregulares. Personas que a nivel moralmente institucional. Sí, a nivel de institución es todo, hay una crisis institucional fatal. Fuerte. Un choque entre legislativo y ejecutivo. Y ojo, el discurso de Castillo, el primer discurso como mandatario, parecía ser de negociador, quería conciliar, estaba dispuesto a negociar. Después, ¿qué ha pasado? Eso no ha ocurrido. Quiso imponer un gobierno esencialmente entre el monocolor y con apoyo de otros partidos de izquierda que después se retiraron. Mira, por ejemplo, el respaldo de Verónica Mendoza. Claro, Juntos por el Perú, eso se terminó, claro. Que es una izquierda más progresista, pero progresista, un poco más moderada con Perú Libre. Si vamos a ver, el ideario está en el papel de Perú Libre. ¿Por qué? Si vas a ver, de veras, Castillo representa el ideario de Cerrón, no lo representa. Te vas a dar cuenta. Se encuentra también en dificultad con una bancada que está casi prestada al mandatario, porque él se inscribió al partido propio un día antes que terminara la inscripción posible para postular. Es prácticamente un bien de alquiler. Tienes que verlo de esta manera. No necesariamente vientre de alquiler, porque el mandatario siempre tiene unas creencias, ¿no?, que son de izquierda, pero no están tan pegadas a las creencias de Cerrón y de Perú Libre. Entonces, eso que ha generado también tensiones. Tienes tensiones adentro del gobierno, de lo que es el líder del partido y lo que era el candidato ahora presidente, entre Cerrón y Castillo. Tienes una presidencia que varios politólogos como Müller y otros definen imperial, es decir, choque de poderes, choque entre legislativo y ejecutivo, cuando el Congreso prácticamente a nivel de mayoría real es de oposición. Sin embargo, vota a favor
de la confianza para evitar que el juego de las dos desconfianzas que pueden abrir la posibilidad de disolver el Congreso. Pero en la realidad, la mayoría en el Congreso está en contra del mandatario. Y por esta razón, no permite al mandatario de gobernar. ¿El mandatario qué hace entonces? Toma decisiones unilaterales. Eso es típico y paradigmático de la presidencia imperial, y hay choques constantes y se pelotea la responsabilidad entre legislativo y ejecutivo. El presidente acusa al Congreso, el Congreso acusa al mandatario. Y se tiran la Y no pelota de un funciona. lado a otro. La pelota. Y también pareciera que esta suerte de actitud conciliadora que él quisiera tener para, para, para tratar de favorecer un poco a todos le está saliendo muy mal porque tiene un cambio de discurso constante que por Y tratar de eso, favorecer un poco a todos termina perjudicando a todo el país. porque de veras tiene fuertes tensiones, y personalmente yo creo, ¿no? Por parte del partido que lo ha llevado a ser presidente. A lo mejor él quiere moderarse, negociar un poco más con el centro derecha, pero no lo puede hacer, porque lo van jalando otra vez a posturas más radicales. Y después, el dato interesante es también ver el ideario, porque también las convicciones de un presidente que supuestamente es de izquierda, pero desde el punto de vista social es conservador. Es bastante interesante porque hay una contradicción. Si vamos a ver otros líderes latinoamericanos de izquierda, no son así. En lo Sí, social exacto. también son progresistas. Él tiene la contradicción. Justamente quería preguntarle eso, si Castillo encajaría en este perfil del boom latinoamericano de líderes que están surgiendo como Gabriel Boric en Chile o Gustavo Petro en Colombia, ¿encaja en ese perfil de Para político nada. socialista? No No. mucho, ¿cierto? Socialistas, más de izquierda, porque mira, ha cambiado mucho el tema del socialismo. Por ejemplo, en el caso de Perú Libre y el mandatario, yo estoy convencido que cuando se han definido marxistas-leninistas, de veras no saben qué quiere decir. Lo utilizan más como un eslogan, porque me gustaría muchísimo hablar con estos líderes y entender si de veras leyeron Marx, Lenin, el mismo Mao, para ver las diferencias cuando se habla de materialismo histórico, materialismo dialéctico. ¿Qué sería, por ejemplo, un Estado socialdemócrata? Me gustaría muchísimo conocer de veras la opinión de esas personas, porque yo estoy convencido que en muchos casos se utiliza un eslogan de pseudo izquierda, se habla mucho del socialismo, del marxismo, del comunismo, pero hay carencias teóricas, sobre todo en Perú. Se confunde el socialismo con el comunismo, no se entiende mucho. Justo para ¿no? Aclarar lo que yo creo. Recuerdo una entrevista al mandatario sobre los monopolios. Todo el tema de los monopolios cuando era candidato. No la tenía clara. Yo estoy convencido que también cuando él se refiere a sí mismo como un líder marxista-leninista, yo creo que no sepa qué quiere decir. Y Es muy honestamente, probable. viendo la función de este partido Perú Libre, no sé si se definen marxistas-leninistas, pero no están Sí. cumpliendo con el rol De hecho, en su que propia deberían página, tener. en su propia página web, se define como un partido socialista, comunista, marxista-leninista, o al menos así era durante el periodo de elecciones. No estoy al tanto si ha cambiado eso, pero al menos No sí me se definía parece, así. no me parece que Entonces, están cumpliendo este rol. Y si vas a comparar al final, los otros líderes, ojo, ajá, claro, la comparándolo con táctica estos líderes como es Boric o distinta. Petro, ¿encaja en ese Ellos perfil? pueden ser más de un socialismo moderno, ¿no? Pero ojo, el perfil, ya la trayectoria profesional es distinta. Castillo, efectivamente, es un maestro sindicalista, tuvo este tipo de trayectoria. Si vamos a ver a Petro, es un político economista en Colombia. Este hombre ha sido senador. Boric también ha sido congresista y se ha formado en la universidad como líder estudiantil. ¿Qué ha estudiado? La política. Petro es un economista. Tienen una trayectoria de otro nivel. ¿Qué quiero decir? Ojo, porque no hay que tergiversar tampoco mis palabras, en el sentido, es posible que un político que no tenga una gran formación universitaria, a pesar que Castillo tiene maestría, ojo,
el César Vallejo. Tiene una maestría, pues. Sin embargo, no hemos visto todavía su tesis, ¿verdad? Pero tiene estudios de este tipo. Ojo. Incluso Gabriel Boric no terminó, no No culminó ha sus estudios de terminado. Derecho, Claro, no ha pero terminado los tiene estudios, una pero trayectoria política que lo acompaña, que lo correcto. respalda, A eso que voy. no tiene Castillo. Y tiene experiencia. ¿Cuál es el problema del mandatario peruano? ¿Qué dice siempre? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. El problema no es no tener experiencia en sí, llegar a un cargo tan importante. Bueno, no estoy formado, eso me perjudica, sí. ¿Qué necesitaría? Asesores competentes. Y tener mucho cuidado en seleccionar los asesores, porque tienen que formarme. Pero supuestamente, ¿cuál es el punto? ¿Es algo positivo o negativo no tener trayectoria política? Yo creo que sea negativo. Y con eso quiero quiero dar otro ejemplo, ¿no? De cómo en Perú se improvisan las candidaturas a la presidencia en base a ¿qué? A la popularidad. Pero tenemos muchísimos políticos improvisados. Eso no ocurre en otros Realmente. países. Es un Un fenómeno ejemplo, muy común en el Perú. en Perú. Todos quieren ser, desde un día al otro, mandatarios, sin pasar, por ejemplo, por alcaldías, gobiernos regionales. No, de El frente parlamento, el Parlamento, el ministerios. Congreso, el ministerio, trabajar en un ministerio. No, de frente al blanco gordo. Damos el ejemplo, ¿no? Forsyth, ¿no? Forsyth, ex futbolista, si no recuerdo mal, arquero, ¿no? Sí. Él se metió en política. Alcalde de la Victoria, en Lima, ¿verdad? Buena parte de los ciudadanos estaba a gusto con su política. La estaba haciendo relativamente bien, según algunos, ¿verdad? ¿Qué Sí. ha hecho? Por la gran popularidad, yo creo que lo asesoraron mal, por la gran popularidad que había logrado, decidió dejar la alcaldía, no terminó el mandato, para postular a la presidencia. Si no tienes la experiencia, te vas a quemar. Quemas tu Quisieran ir trayectoria por política. el premio gordo No, directamente. no funciona así. No, No. está faltando experiencia y escuela política. Un político no puede cometer un error así. Tienes que comenzar poco a poco. No es que Petro de frente postula a la presidencia. ¿Te has dado cuenta? Economista, tiene trayectoria, desde el 2018, senador de la República, ¿no? Se ha candidato ya a la presidencia de Colombia en 2010, ¿no? Hay una trayectoria de este hombre. ¿Mm? Entonces, Castillo ojo, no tiene. él Que ha Castillo no sido, tiene. recuerda otra cosa, Petro ha sido también alcalde de Bogotá, no te olvides. Wow. ¿Mm? Fuerte. Ha sido alcalde desde el 2012 hasta el 2015, si no me equivoco. ¿Mm? Ha sido alcalde de la ciudad. Entonces, cuidado con la improvisación que interesa todo el sistema político peruano. ¿Y sabes por qué? Sobre todo el sistema de partidos. El sistema de partidos en Perú no es un sistema estructurado. En vez de tener partidos de masa con estructuración, enraizamiento en la sociedad civil, tenemos partidos vientres de alquiler, partidos catch-all party, los partidos atrapa todo. Se aglutinan alrededor de un líder, el programa no importa porque se puede cambiar. Estos partidos, ¿qué quieren? Compartir el poder. Quieren obtener escaños, representación política. Nada más. ¿Pero por qué? Porque persiguen el interés general. Olvídate que persiguen el interés particular. En Perú, desde hace décadas, ha ingresado el interés privado, se ha enquistado en el interés general del Estado. No funciona bien la puerta giratoria, público-privado. Por eso tienes un nivel de corrupción que da espanto en este país. Es muy difícil avanzar. Y ahora ha empeorado todo. También con los últimos nombramientos. ¿Has visto lo que ocurrió a migraciones?
¿Has visto lo que está Hay pasando en el MINSA? este enquistamiento y este que ponga a mi amiguito tal en tal puesto y ponga a mi amigo tal en tal puesto, se ha salido de control, que Césenlo. hemos llegado a una crisis institucional que casi no tiene precedentes. ¿Cuándo hemos visto un escándalo así? Lo que pasó en el Ministerio de Salud con las dosis que pusieron mal Sí, la administración de la dosis. la dosis, Esas cosas no se equivocada, pueden dar en una migraciones. democracia representativa que se supone que debe tener eh, personal técnico, Eh, profesionales en ciertos cargos, pero ¿Cuál no es el se... problema? Ten cuidado, porque la reforma de servir todavía no se está ejecutando de la burocracia. Entonces, cuando hay toda una serie de contratos y formas contractuales distintas para llamar directamente funcionarios, vamos a tener el famoso spoil system. Es decir, cuando yo tomo el control del aparato estatal, del gobierno, porque he ganado las elecciones, voy a eliminar todos los funcionarios apicales de los ministerios y voy a sustituirlos con gente de confianza. Spoil system. Funciona también así en Estados Unidos. En Estados Unidos, cada vez que gana un nuevo mandatario, hay la renovación de alrededor de 15,000 cargos federales. 15,000. Brutal. Increíble. Bueno, esa es la lógica. Es una lógica de premiar la confianza. Pero si vas a premiar la confianza, no vas a premiar ¿qué? El profesionalismo, pues. ¿Te das cuenta? Ese es el riesgo. Y ahora estamos asistiendo a un gran spoil system. Sí. En un sistema burocrático donde ya se había enquistado con anterioridad la corrupción. Estamos en dificultad, estamos en apuros. Sí, Porque gracias. ahora, ¿quién está gobernando el país? Con este choque que hay entre ejecutivo y legislativo, las políticas públicas no se están ejecutando. Porque cambiar constantemente un ministro quiere decir cambiar también los funcionarios apicales de cada ministerio. Y de esta Exacto. manera no se ejecuta nada, estamos parados. El Ujú. país no crece o si crece no desarrolla. Ojo, no avanzamos con las políticas No públicas. hay un continuismo, no se ve ni un No, continuismo. Cada vez que cambia un cargo es eliminar a se todos, full interrumpe, system, eliminar a todos y empezar desde cero. se interrumpe. La Sí. posibilidad de aprobar y ejecutar se va interrumpiendo, ¿no? Políticas públicas. Mira todos los cambios, ¿cuántos cambios hemos tenido ahora en el gabinete? ¿Cuántos presidentes del Consejo de Ministros hemos tenido hasta ahora? ¿Cuántos ministros seguirán cambiando? Vamos a ver si sigue adelante el presidente, el premier actual, Aníbal Torres. Yo creo que lo van a cuestionar también a él por Veremos por todo lo que ha cuánto. pasado. Y ¿Cuánto va a así, durar? sí, es la cruda verdad. Gran Bueno, profesor, inestabilidad. qué interesante haber conversado con usted, como siempre. Muchas gracias por su tiempo, por su entrevista y abordar el perfil de este curioso personaje, ¿no? De este outsider que, querramos o no, es el presidente de la nación. Claro, Un el tema para problema, conversar mucho. claro que sí. El tema es que está frustrando unas expectativas. Entonces, su aprobación está en picado, pues. Está en picado y hay que ver en el día, ¿no? ¿Qué pasará cada día? Pues? Porque el conflicto entre los poderes va a seguir adelante, el presidente va a perder mayor legitimidad, es una situación preocupante y queda para hablar mucho, pero nos paramos aquí. Muchas gracias por la Sí, entrevista. da para hablar muchísimo. Muchas gracias por su tiempo, profesor Tuxi. Espero que nos encontremos pronto en alguna otra oportunidad. Gracias. Listo.